La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Me es un gran placer presentar en este día a nuestro profesor Carlos Barbieri. Él nos va a hablar sobre dos temas: la introducción al evangelismo y también la administración eclesiástica. Carlos Barbieri es compañero de nuestro equipo desde el año 1982 y ahora él es el director de producción de este curso de superación ministerial. Ha viajado por todo el mundo de habla hispana, ha sido director de cruzadas, productor en televisión. Es un gran siervo de Dios. Y yo sé que estos dos cursos, Introducción al Evangelismo y Administración Eclesiástica, serán de gran edificación y de gran estímulo a todos los líderes cristianos en la América Latina. Así que adelante, Carlos Barbieri. Con ustedes, el profesor Carlos Barbieri, con la clase Administración Eclesiástica. Bien, en esta clase vamos a ver juntos un tema difícil, un tema descuidado, podríamos decir. Es el tema de la administración eclesiástica. Digo que es un tema difícil y que es un tema descuidado porque cuando uno habla de administración en la iglesia local, normalmente piensa en el tesorero, en el que junta las ofrendas, en el que las cuenta y en el que además hace los numeritos y se fija cuando hay que pagar la cuenta de la luz, cuando hay que pagar la cuenta de la renta o el alquiler del local o todos esos detalles. Y esa es un área muy pequeña de lo que realmente es la administración. Hoy quiero que podamos ver la administración en su totalidad, que juntos podamos descubrir herramientas que nos puedan hacer más efectiva la administración dentro de la iglesia local. Administrar es liderar integralmente una empresa, una casa, una iglesia e incluso la misma vida de uno. Administrar entonces es liderar. Esta palabra involucra un montón de cosas. Soñar con un objetivo, evaluar la real posibilidad de concretarlo, planificar los caminos que me llevarán a alcanzar ese objetivo, coordinar los esfuerzos, dirigir, motivar, tomar decisiones, concretar y evaluar el resultado final. Realmente es bastante complejo, pero en esta clase iremos parte por parte analizando el todo de la palabra administrar. Los pastores, los ancianos, los hermanos maduros son los que administran, los que lideran la iglesia de Cristo con el auxilio del Espíritu Santo. Y para administrar cada vez mejor debemos perfeccionarnos y perfeccionar a otros para que nos sucedan en la tarea. Entonces, como dijimos hace un minuto, lo que trataremos en esta clase de hacer es juntos descubrir herramientas que nos ayuden a una mejor administración. Pero antes de entrar propiamente dicho en la administración eclesiástica, vamos a ver un minutito lo que está pasando en el resto del mundo. Hoy en día, las empresas seculares han entrado en una impresionante competencia en todos los niveles del existir y del quehacer. Esta competencia ha generado una especie de persecución, donde para poder sobrevivir en un ambiente complicado, las empresas destinan cada vez mayor porcentaje de dinero y de tiempo a la capacitación de su personal. Presupuestos para estudio de perfeccionamiento de ejecutivos y también de no ejecutivos del resto del personal de una empresa.
existen cursos, existen carreras universitarias para lograr que los ejecutivos de una empresa sean mejores administradores. Los ejecutivos continuamente toman esos cursos, toman talleres. Hay algunos que han tenido éxito y han escrito libros. Y entonces ejecutivos menores compran esos libros, los leen, los estudian, porque necesitan entrar en esa carrera de ser mejores administradores. Cuando una compañía no tiene el personal que necesita para un determinado puesto, primero estudia el perfil de la persona que necesita y luego tiene dos caminos una empresa secular. O capacita a alguien de su personal para cubrir ese puesto, o pone un aviso en los diarios y trata de conseguir una persona con el perfil adecuado, una persona que cumpla ciertas características. Incluso todas las armas son válidas en las empresas seculares. Y me refiero a que si un ejecutivo sabe que hay una persona que le sería útil y esa persona trabaja en otra empresa, simplemente la llama por teléfono, le ofrece un sueldo mayor y trata de traérselo, trata de comprarlo, le ofrece mejores beneficios, un mejor lugar de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y así las empresas se van robando ejecutivos o capacitando a su gente para llegar a los puestos que van necesitando. Pero cuando nos encontramos con administración eclesiástica, ya no tenemos dos caminos. Cuando hablamos de cubrir un puesto en una iglesia, cuando pensamos en un área específica dentro de una iglesia local, estamos necesitando un líder de visitación. Estamos necesitando una persona que se relacione primero con los miembros de la iglesia, para motivarlos, para desafiarlos, para que después ellos salgan a visitar, salgan a compartir la palabra, salgan a visitar hospitales. Necesitamos una persona que tiene un determinado perfil. Tiene que ser así, así y así. No podemos poner un aviso en los periódicos. No podemos ir a otra iglesia y secuestrar, ofreciéndole mejores beneficios al líder de visitación, ni que sea de la misma denominación, ni que no lo sea. Esas cosas, ese camino que en las empresas seculares es tan normal, dentro de la iglesia no lo tenemos. Y contamos solamente con el camino de la instrucción. Es por eso que consideramos que este curso, que esta charla que vamos a tener, que esta clase que vamos a tener, es sumamente importante. Instruir a los miembros que tenemos para que puedan hacer la tarea y ver nosotros mismos la forma de adquirir más capacidades. Porque hay algo que lamentablemente sucede. Cuando en nuestras iglesias necesitamos ocupar ese puesto, el pastor, el líder, el anciano, nombra a la persona que está más dispuesta, a la persona que tiene un poco más de tiempo, y le dice que Dios te ayude. Y ahí va la persona que nunca había hecho ese trabajo y se arrodilla y le pide al Señor, y muchas veces el Señor tiene misericordia de esa persona y misericordia de todos nosotros y le permite hacer una buena tarea. Pero no fue esa nunca la postura bíblica acerca de los buenos administradores. Leemos en Marcos 1:17 que Jesús le dice a Pedro: venid en pos de mí. Este es un pasaje que siempre me ha llamado la atención, que me gusta muchísimo. Le dice Jesús: venid en pos de mí. Pedro estaba pescando, él era un pescador. Jesús se acerca y le dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa frase siempre me llamó la atención. Haré que seáis, te enseñaré, te guiaré, te instruiré cómo ser un pescador de hombres. Primero le habla en el mismo idioma, que esto lo vamos a ver más adelante en esta clase. Le habla en el mismo idioma. No le dice: necesito que seas el primer predicador del libro de los Hechos. No le dice:
le dice, te voy a hacer pescador, porque era el idioma que él entendía, pero de hombres. Te voy a enseñar. 3 años se tardó en enseñarlo, pero salió excelente, salió muy bueno. Entonces, esa ha sido siempre la postura bíblica, instruir, guiar, la postura de Jesús. Hoy nosotros tenemos la misma responsabilidad de hacer buenos administradores en nuestras iglesias. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es administrar? Y vamos a buscar la respuesta en un lugar que se llama la Enciclopedia Británica. Y la Enciclopedia Británica dice que administrar es descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes de acción para alcanzar tales objetivos. Organizar y coordinar la acción y tomar nuevas medidas para un nuevo curso de acción. Parece un trabalenguas y realmente lo es. Vamos a ir, como les dije, parte por parte, desarrollando esta definición y la que habíamos visto antes, que es similar. Descubrir, desarrollar, definir y evaluar los objetivos de la organización y los planes de acción para alcanzar esos objetivos. Organizar y coordinar la acción para alcanzar esos objetivos y, eventualmente, cuando se alcancen los objetivos, tomar nuevas medidas para otro buscar, para otro alcanzar objetivos. Básicamente, administrar es compartir una visión. Ahora desde el punto de vista de la iglesia local. Compartir una visión, guiar a concretarla y evaluar los resultados. Lo hemos reducido. Administrar es compartir una visión, guiar a concretarla y evaluar los resultados. El administrador es una persona que por ser líder enseña a cada paso, guía, instruye, aun cuando calla o se retira. Por eso los líderes siempre estamos en exposición, expuestos. Por eso es muy importante las actitudes en todo momento. Hasta cuando no habla, el líder está enseñando. El pastor es el primer administrador puesto por Dios para liderar e instruir a la grey. Pero a su vez, Dios dio dones, capacidades y talentos a los mismos integrantes de la iglesia para que los utilicen en el beneficio del cuerpo. En el punto número 2 vamos a ver fundamentos de la administración en la Biblia. Y realmente los fundamentos de la administración son innumerables. Desde los comienzos, en el mismo Génesis, vemos un Dios que planea y ordena y arma su creación con una admirable organización. Vemos en Génesis 1 toda la creación detallada día por día con perfecta organización. Y al final de cada día de creación, dice la Biblia que Dios mira y evalúa. Dios vio que era bueno y continúa en el segundo día de creación. Y luego Dios ve y ve que es bueno y continúa en el tercer día. Dios crea organizadamente, evalúa, se evalúa a sí mismo, lo mira y dice, es bueno lo que creé, voy a seguir haciéndolo. Esto es un punto por el que vamos a volver un poco más adelante. En Génesis 1:14 podemos leer, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Hay una planificación mucho más allá de lo que es en ese momento. Está hablando para cuando vengan los años, para cuando vengan las estaciones, para cuando vengan los días y las noches, esto va a servir de señal. Está planificando. Es hermoso poder encontrar en la Biblia todos los ejemplos que tenemos de administración efectiva. Pero en el resto del curso vamos a tratar de centrarnos un poco más en la misma vida de Jesús, en la capacidad administrativa de Jesús.
Así leemos en Marcos 3, 14 y 15, que dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús establece su gente para una determinada función, con un determinado objetivo, bien clarito, y estableció a los 12 para que estuviesen con él. Él quería instruirlos, quería trabajar con ellos y para enviarlos a predicar. O sea, tenía un objetivo bien específico. También vemos que Pablo en 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y leemos en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La primera premisa en esta clase que debemos dejar sólidamente amarrada es que la iglesia es una empresa 100% administrable. De esa frase vamos a arrancar el resto de la clase. En una iglesia entran en juego aspectos materiales, humanos y espirituales. Por eso, una iglesia es 100% absolutamente administrable. Es la empresa más grande del planeta Tierra, con más bienes materiales, con más personal, con la misma norma de fe. Pero gracias a Dios, a pesar de ser tan grande, es la más fácil de administrar, porque los administradores de la iglesia contamos con un Espíritu Santo que nos une y la mente de Cristo que nos ayuda. Si así no fuera realmente, la iglesia en la época de la dispersión hubiera desaparecido, hubiera ido a la quiebra como empresa, hubiera fracasado, se hubiera declarado en bancarrota. Pero no fue así, porque no somos los hombres los que la administramos, sino es el Espíritu Santo a través nuestro. En determinados momentos, una congregación se involucra en la compra de un nuevo local, en una reconstrucción de edificio. Hay que enfrentar una cantidad de aspectos materiales. Es administrable porque hay aspectos materiales. Es administrable porque hay aspectos humanos, dirección de cultos, organización de actividades, gente, ubicación de personal. Por eso es administrable desde el punto de vista humano. Y por supuesto desde el punto de vista espiritual. Dice que somos administradores de los misterios de Cristo. En cualquier congregación existe una organización elemental, al menos horarios de culto, horarios de distintas actividades, clases de escuela bíblica. El trato con hombres y mujeres es central. Por eso prácticamente toda la clase vamos a dirigirla hacia orientarla a la administración humanamente hablando, con gente. Y dentro de los detalles que tenemos que ver en esta clase de administración, tenemos un punto que es clave, y es el apreciar en la administración. El punto número 3, el apreciar en la administración. Y después vamos a ir entrelazando, uniendo todos estos puntos que ahora parecen quizás un poco sueltos. Apreciar en la administración. Apreciar es observar profundamente y estimar. Es ver un poco más allá de lo que la generalidad de la gente logra ver. Un líder, un administrador, es una persona que se caracteriza por una visión 2020. Y eso no incluye solo el aspecto físico o material, sino también el aspecto espiritual. Un líder debe apreciar situaciones y personas para, en el caso de situaciones, saber cómo actuar, y en el caso de personas, saber cómo motivar, desafiar y guiar. El líder debe desarrollar la capacidad de imaginar el efecto que puede ser consecuencia de una causa. Imaginar el efecto que puede ser
consecuencia de una causa con el mayor criterio posible. Interpretar el valor de una acción o situación y calcular el resultado, vamos a poner un ejemplo, por anticipado. Para ello hay que tener claras las limitaciones de la gente que nos rodea y la peligrosidad de lo que están manejando. En realidad, el ejemplo podría darse muy simple. Si un líder o una persona ve que un niño está jugando con fuego, el líder ve que está jugando con fuego, nada más que eso, pero sabe que el fuego quema y sabe que el niño no tiene experiencia. Entonces suma eso y el líder deduce que el efecto de estar jugando con fuego puede ser que el niño se queme. Entonces tiene la posibilidad de intervenir antes de que el niño se queme. Por eso, el líder debe desarrollar, como dijimos antes, la capacidad de analizar el efecto que pueda producir esa causa. El niño jugando con fuego, el efecto se puede quemar. Entonces el líder interviene y lo soluciona. Dentro de ese apreciar también está el discernimiento. El discernimiento, el mirar profundamente. Si un líder ve que un joven de la iglesia está demasiado tiempo con una jovencita de la iglesia y cruzan determinadas miradas, algo está pasando por sus mentes. Y el líder tiene que darse cuenta de eso. Si dentro de un tiempito, dentro de unas semanas o dentro de unos meses, esos dos que se estaban mirando ahora son una parejita en la iglesia, eso al líder nunca lo puede tomar de sorpresa. Porque antes tiene que haberse dado cuenta de ese detalle. Se cuenta del famoso escultor Miguel Ángel que andaba con su asistente caminando y de pronto se paran ambos frente a un pedazo impresionante de mármol. Y el asistente lo ve a Miguel Ángel allí absorto mirando la piedra. Y entonces el asistente le dice, ¿qué estás mirando? Y entonces Miguel Ángel le dice, ¿y tú qué estás mirando? Y dice, bueno, un pedazo de mármol. Y otra vez el asistente le dice a Miguel Ángel, ¿y tú qué estás mirando ahí tan absorto? Dice, yo estoy mirando un hermoso ángel. Porque no estaba viendo el pedazo de mármol, estaba viendo lo que él podía hacer con ese pedazo de mármol. Estaba viendo el producto terminado. El líder tiene que ver el producto terminado. Tiene que apreciar un poco más allá de lo que aprecia la gente. Tiene que descubrir capacidades en las personas. Tiene que descubrir talentos en las personas, aunque estén ocultos, aunque superficialmente no se noten. En el aspecto humano del observar también encontramos el ver las necesidades de la gente y del grupo, para luego poder estructurar elementos que lleven a solucionar esas necesidades. Ya van a ver cómo de a poco todo se va a ir organizando y estructurando la clase. Miremos unos segunditos en Mateo 15, 32 al 39. Mateo 15, 32 al 39, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Es interesante, Jesús llama a sus discípulos, les está enseñando. Les está enseñando. Les dice que tiene compasión de la gente porque ya pasaron 3 días y hasta los más previsores que pudieron haber llevado comida ya no tienen nada que comer.
el líder ve la situación real. Los discípulos ni se les había ocurrido que la gente podía tener hambre. Sin embargo, Jesús, el líder, mira a la gente y se da cuenta de su necesidad y suma. 3 días con nosotros, no tienen comida, deben tener hambre, y entonces imagina lo que puede pasar, el efecto. Si yo los despido sin alimentos, algunos se van a desmayar antes de llegar. Imagina lo que puede suceder y entonces toma medidas antes de que la gente se desmaye. Y de hecho lo hace. A través de un milagro le da de comer a todos. Pero acá lo importante es cómo Jesús analiza la situación real y lo que puede suceder si las cosas siguen en ese destino. Por eso, un líder tiene que ser un observador atento, un buen observador de la situación real. El líder debe apreciar. En la administración, el buen administrador tiene que tener los ojos bien abiertos, porque no podemos pasar al próximo punto si no tenemos los ojos bien abiertos. El próximo punto es planear, pero no se puede planear absolutamente nada si no se ve antes la realidad, lo que está sucediendo. Vamos a seguir entonces en unos momentos más con esta segunda parte hablando de la planeación.